Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Dual. Bienvenido, querido esposo. Aquí Andreina y a mi lado Lucas. La semana pasada le contamos de cómo nos conocimos, en dónde nos conocimos y ahora, después de enamorarse, ¿qué pasa? Nosotros vamos a contar nuestras experiencias y bueno, empezamos con que después del amor se calma un poco la relación cuando son las parejas interculturales. Vamos a empezar del comienzo. Ok. ¿Cuál es el comienzo? Ese podcast va a ser hablando de nuestra experiencia de la vida, de cosas que según nuestra experiencia, de la familia, de valores de familia, de cómo vemos el mundo. Cómo vemos el mundo. Y entonces, para hablar de familia, necesitas dos adultos. Empezamos por ahí. Exacto. Dos adultos que se encuentran y forman una familia. Entonces, para este capítulo... Adulto número 1, adulto número 2. Entonces, qué mejor que el primer capítulo que hablar de relaciones. Y en nuestro caso son relaciones intercultural. Exactamente. Y en nuestro caso, un gran fail. Podríamos decirlo así, porque nosotros nos conocimos y fue realmente el físico que nos atrajo. Nos vimos guapetones, pero ninguno de los dos, ni él hablaba español, ni yo dominaba bien el inglés, ni el francés. Sí, porque según tú estabas estudiando inglés en esa época, pero... Podemos decir la verdad que ese curso no estaba bueno. Perdí. Solo sirvió para encontrarnos. Bueno, verdad, no fue una inversión, $25,000 costó el curso. Y bueno, ¿puedo hacer mejor con ChatGPT ahora? Sí, ChatGPT nos ayuda. Es verdad, no tenemos que ir ni siquiera a la universidad porque con la inteligencia artificial, pero ese es otro tema. Entonces, bueno, nos conocimos, fue muy complejo. Después que pasamos la etapa allá y ahora, ninguno de los dos domina el idioma y es súper complejo. En este mundo actual que vivimos... está globalizado, muchísimas parejas se encuentran en ese porque de paso atraemos a los amigos que están en la misma situación que nosotros, que viven con parejas ya sea que no son el mismo idioma, no son el mismo país, no son la misma religión, como que los atraemos. Y bueno, nosotros pasamos por ahí, fue bastante complejo porque como dice el libro de Gary Chapman, el de los 5 lenguajes del amor, para sentirte amado tienes que sentirte comprendido, entendido y validado tus emociones. Y si eso no pasa, es muy difícil. Traducir lo que es normal para él no es normal para mí porque fuimos criados de manera diferente. Pero nada es normal para ti. Yo sé, yo tiendo a exagerar las cosas, yo lo sé, el drama, obvio, soy latina, el drama viene en mí, el drama está en mí, gracias a todas las novelas que vimos, crecimos con eso, con el drama, y tú lo sabes. No, que tú sigues viendo también. Sí, a mí me gusta el chisme, a veces es interesante la vida de las demás personas, por eso yo les daría como consejo que hay que establecer reglas. Nosotros atravesamos por ese camino así y fue bastante complejo. Al final fue él el que dominó bien el español y sin embargo al día de hoy tenemos muchos problemas. Bueno, ahí, pero si nos entendemos, yo igual te entiendo cuando tú me hablas francés y cuando me hablas en inglés. El problema es cuando nos comunicamos. Y como dice en el libro, que lo más importante son las emociones. Las emociones, llega un punto que hasta aprendes a traducir las emociones. Yo pienso eso, como que tú aprendes cómo esta persona se siente, porque también eso es otra cosa. Las emociones parece mentira, pero son diferentes como... No, yo creo que como sentimos el dolor es igual. A ver, todos lloramos de la misma manera, nos sentimos... Bueno, cuando me pegas, yo creo que el dolor es internacional. Yo te pego. Qué exagerado. ¿Viste? Tú has aprendido algo de mí, la exageración. Eso yo siempre he tenido. He tenido eso. Siempre he tenido eso. Bueno, algo que tenemos nosotros en común, que no es común, es el humor. Nos reímos muchísimo, nos podemos reír todo el día de nosotros mismos. Sin embargo, tú siempre dices, todo te lo tomas de primer degree.
Pero eso es verdad, yo lo noté en ti, en mucha gente, especialmente cuando yo estaba en Latinoamérica. Yo creo que es algo, yo no quiero hacer comentarios así, pero yo creo que tal vez es algo en la educación, no sé, pero que hay muchos latinos que toman las cosas en el primer grado. ¿Pero qué quieres decir tú con eso de primer grado? Yo nunca he entendido eso. Por eso, exactamente. El sarcasmo que yo uso siempre, a veces no lo entiendes. Es que tu humor también es como el humor americano. Claro, yo crecí aquí. Eso depende si puede ser negro. Exacto, y eso no va bien con el de Latinoamérica. Exacto. Eso no es, yo he visto porque he visto muchos humoristas que hablan de eso. Pero yo siento que tú y yo siempre nos hemos entendido más en esa parte, a pesar de que no es el mismo humor que tenemos. Yo pongo a él, escucho un humorista venezolano que me encanta, que siempre escucho, él sabe cuál es, y a él no le da risa. A mí tampoco me da risa, pero para nada los humoristas de aquí, y tampoco cuando veo en el WhatsApp nuestros vecinos quebecois que hablan y yo buscando dónde es que uno se ríe, cuál es la parte que uno se ríe. No me da risa, pero hay un humorista que sí me da risa que es de aquí, que es Sammy Sugar, ese es el Sugar Sammy, sí. Ese me da, viste, siempre digo todo al revés todavía. Él me da demasiada risa y su Pero es más internacional porque ya hace su show en Francia, en Estados Unidos, en inglés, en francés. ¿Tú crees que el humor se puede traducir a eso así como internacional? Él hace su show aquí quebequense en bilingual, en francés y inglés, pero él está tiene un humor más internacional ya está más en Estados Unidos, en Francia, es como un ejemplo, es alguien como hay 2, 3 humoristas aquí que son... Puedes ver la cámara. que ya salieron de aquí, ya salieron de Quebec y se fueron internacional. Entonces ellos tienen un humor como, me imagino, más internacional, como que puede atraer más público. Pero eso, vamos afuera del tema. Por eso, volviendo al tema de que es difícil cuando la persona no domina el idioma, tener una relación. Porque pasa el amor y cómo hablas de cuando vas a tener hijos, cómo estableces las reglas, cómo entiendes a la otra persona. Y nosotros pasamos años tratando de entendernos hasta que logramos el punto, porque ya después que entiendes y dominas el idioma, es la cultura que... No, pero espera, el humor es fácil, es la parte fácil porque es divertido, es como la parte más fácil a entender y nos podemos reír. Yo creo que reír en otro idioma es lo más fácil. Pero cuando peleas, cuando quieres hablar de político, de cultura, de todo eso, de médico, temas médicos, de la directiva que tú quieres seguir con tus hijos, Dios mío. En ese momento te llegas y dices, ay no, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos entendemos. Primero, cosas de cultura, diferencia. Y después ni en tu propio idioma puedes defender tus puntos. Ay, Dios. Sí, exacto. Entonces llega un punto que te agarras y te pones como te pones de un lado, no hablan porque no se entiende. La conversación es muy mínima y eso yo lo he visto mucho, lo hemos visto en las parejas que a veces no se dicen nada. ¿Por qué? Porque no sé, si uno normalmente, como decía mi abuela, con la gente con que uno vive, que aunque uno crece dentro de tu casa, es difícil llevar una relación, siempre esa familia se está peleando, bueno, eso es muy común en Latinoamérica. Imagínate con alguien que no es de tu cultura, que no hable tu mismo idioma, que no come lo mismo que tú. ¿Cómo llegas a ese punto cómo llegas a ese equilibrio de pasar esa barrera? Y es muy común ahorita. Pero gracias a Dios, en nuestro caso, yo creo que la idioma y las diferencias de países fue como la más grande cosa, porque después tenemos la misma valores, a veces somos diferentes, pero cuando hablamos llegamos al mismo punto o la misma conclusión, o es poco lo que tenemos que cambiar. Yo creo que era yo la que más peleaba, me recuerdo una vez peleando, que yo estaba como que no nos entendíamos y tú dijiste, pero ¿por qué? Si ni que tú fueras china y yo fuese de otro país. Al final desayunamos a la misma hora. Lo único que no tenemos es que tú hables español, yo francés, pero desayunamos a la misma hora, comemos el mismo tipo de comida. Tenemos la misma religión, tenemos el mismo Dios. Exacto. Y ese día fue que eso me hizo reflexionar
y pisar tierra y dije, tiene razón. Es verdad. Sí. Y tenemos muchas cosas en común de lo que estamos contra de la Claro, sociedad. ya después con el tiempo nosotros como yo veo que nos parecemos mucho, pero es porque nos adaptamos. Pero nos costó mucho. Porque no, yo me volví la Widor, así es que dice tu papá que somos, ¿no? ¿La qué? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Mr. Quacker? Raro. Weird. No, pero tu papá nos dice Widor. Weirder. Bueno, eso, él nos llama los dos. ¿Ves? Todavía yo no sé pronunciar bien en inglés y en francés. Yo me volví la rara, la no normal, gracias a ti. ¿Por qué? Porque tú no eres el normal. Yo soy nada normal. Tu papá ahora me ve y piensa también que así es. Ella también es parte de la locura de Lucas. Y todavía nos pasa eso, mira, con algunas palabras que yo no puedo pronunciar bien. Y pasamos, pueden pasar 5 minutos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solamente por mal pronunciar una palabra. No, imagínate, yo pasé 2 años sin saber lo que era Chucky. Sí. Vamos a contar esa historia que yo en Venezuela siempre escuchaba, me entró el Chucky. Y yo como Chucky. Y con palabras y frases después de un tiempo, eso significa dar miedo o algo así. Yo creo que fue 5 años después o 3 años después. El tiempo, que después él se dio cuenta que era Chucky. ¿Viste la película de Chucky? Y dice, es Chucky. Y yo como... Chucky, es una película de terror. No, es Chucky, la muñeca es Chucky. Y después me di cuenta que es en Venezuela que decimos Chucky, porque en México lo pronuncian bien. Ellos sí dicen Chucky. Bueno, y así muchas cosas. Pero por todos los venezolanos es Chucky, ¿ok? Vamos a la finalidad de eso. Y así muchas cosas pero es que nosotros pronunciamos como se lee. Por ejemplo, Colgate. Y así muchísimas palabras que al final era como que él siempre me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Al sol de hoy seguimos haciendo lo mismo, pero ya... Sí, pero al menos reímos con esto. Y si en esta llora, ay Dios. La real life aquí, de real life. Sí, no podemos tener 15 minutos libres aquí, siempre. Bueno, el final era lo que queríamos decir, era eso que sí, el amor, uno se enamora desde el principio, pero las parejas que no comparten el mismo idioma, así lo domines, llega un punto que es difícil entenderse con alguien que no habla tu mismo idioma, pero si lo trabajas, si te haces un súper equipo, te adaptas, te diviertes, yo con él me divierto demasiado, me río demasiado y la pasamos, somos un equipazo ahora, pero pasamos por un camino muy, muy difícil y gracias a Dios lo hemos trabajado, hemos hablado. Yo creo que el ser trabajador, paciencia es lo más importante. Sí. Paciencia es lo más importante porque mira, pasamos por tiempos difíciles también, muy difícil. Tuvimos nuestros challenges. Retos. Nuestros retos y ya lo logramos. Ya pasamos a otra etapa de nuestra vida. De nuestra relación también. El consejo que yo puedo dar a la gente que está pasando, que sea gente de la misma cultura, porque yo conozco bastante gente, parejas de la misma cultura que ya se separan, el mismo tipo de problema, no se hablan, no se cuentan cosas, no se cuentan los chismes, no ríen juntos. Al hombre le encantan los chismes, así que amiga, tú todas las noches llega y cuenta el chisme de tu amiga, a ellos les encanta. Claro. A mí no me gusta, yo sé por respeto, no cuento, pero Lucas siempre... pero ¿qué fue lo que siempre anda pendiente del chisme de mis amigas? ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo no quiero contarlo. Él siempre me está preguntando por el chisme de las amigas. Entonces, bueno, nada, yo siempre termino contándole ahí, parapeteando la cosa, pero nunca lo he hecho completo, pero él siempre quiere saber qué es lo que le pasa a la gente. Entonces es importante comunicarse. Pero eso es una manera también de comunicarse, de conocerse, como que así... No tanto, yo creo que así puede comenzar una conversación, hablando del chisme de una amiga y después te vas a hablar de tu momento incómodo, tu comunicación incómoda que toda pareja tiene que vivir, tiene que comunicarse incómodamente para mejorar la relación.
¿Es así o no es así? Siempre nos tenemos que sentar incómodo, sentirte como que... Pero después te das cuenta que esa fue la mejor conversación que pudiste tener para mejorar la relación. ¿Verdad? Entonces, sí, paciencia. Lo hemos hecho. Comunicación, paciencia. Dios. Dios es el mejor, es la cosa más importante en todo. Pero cómo te va a actuar en tu relación, cómo te va a ayudar en la relación, es darte paciencia. También con las peleas, de darle el tiempo de bajar la... Mira, calmarse. yo estoy con la latina, vamos a decir el estereotipo de la latina, un poco, no quiero decir la palabra con él, pero hay que bajar el nivel, darle el tiempo que baja el nivel y después hablar de lo que pasó y cómo mejorar por el futuro. Y yo sé que pasamos mucho por eso y ahora... peleamos bastante menos que antes. Muchísimo. Porque también ya conocemos cómo reacciona el otro. Exacto. Entonces como que cuando tú estás molesto, antes eran los dos explosivos, pero ahora no. Ahora es como que cada quien tiene su lado, se calma. Primero que sabe como que este está en su momento, déjame calmarme. Exacto. Y otra cosa que nosotros pusimos a Dios en nuestra relación y también algo, así como nos conocimos que el teléfono fue yo olvidé mi teléfono y él lo encontró, también fue nuestra relación con Dios, porque los dos nos volvimos cristianos en nuestra relación y fue nuestros vecinos que cuando estábamos jóvenes nos presentaron a Cristo y así fue que lo conocimos. Fue algo como muy misterioso la manera que dos personas completamente diferentes de países diferentes y conocieron a Dios de la misma manera, y en nuestra relación fue que como que desarrollamos esa comunicación con Él, y gracias a eso es que esta relación funciona. Y todavía seguimos en ese camino de cómo crecer nuestra relación no solo con nosotros, pero espiritual con Dios también. Y yo creo que también es eso, que sea de la misma religión o sin religión. Yo creo que con la religión debe ser un poco más complejo. Sí. Porque imagínate que tú seas musulmán y tengas que hacer una oración y tú, no, porque la boda es fácil, se casan los dos y cada uno hace su boda de acuerdo a su religión. Sí, pero diario, exacto, que por ejemplo, que tenga que hacer lo que hacen ellos del ayuno. Ramadán. El Ramadán y la otra persona no lo haga. Yo creo que con la religión, pongo un ejemplo de ellos, pero con la religión debe ser un poco más complejo tener una pareja que no es la misma que tú. Uno de los dos tiene que, bueno, igual que con el idioma, al final en el idioma también es como... Hay que elegir uno, tú no puedes hacer, el 50-50 no va a funcionar en este caso por la idioma y por la religión, me imagino. Gracias a Dios no tuvimos que elegir así tenemos la misma religión. Gracias a Dios, sí. Pero con la idioma, vamos a decirlo, el español ganó en la casa entre nosotros. Ah, sí. Pero también porque mi mamá vive ahora aquí. Claro, y por eso... imagínate cómo te ibas a comunicar con ella con señas. Hola, Nelly. Hola, señora. Pero era así al principio cuando me fui a Venezuela, era así, agua. Pero ya, bueno, esa parte ya la superamos gracias a ti que le pusiste empeño. Y bueno, dime, yo quería preguntarte algo ahora que estamos hablando de religión, algo que yo nunca te he preguntado. ¿Crees tú en Mercurio retrógrado? O ya el me voy. Chao. o el astral. No, porque en estos días una amiga me dijo, o sea, es verdad, ella me hizo darme cuenta, realizar, así se dice en francés, que eso es energía. O sea, no es que no quieras creer o no, eso es parte de la energía de la Tierra. Yo creo que como lo vemos con la luna, cuando la luna es llena... ¿A ti te afecta la luna? Claro, es lunático. Entonces hay algo con la luna, es como... que afecta al mar, porque mira, afecta ¿cómo se dice? La marea. Sí, la marea. La marea del mar, todos los días, la fase de la luna afecta algo. Entonces me imagino que los planetas también, todo está tan perfecto con el sol, que me imagino que hay un impacto. Hay una energía. Claro, sí, claro, pero ¿cómo? O sea, una cosa es que yo no es que creas que, pero sí existe, y otra cosa es que tú manejes tu vida de acuerdo a eso, si lo manejas bien, pero por ejemplo, yo ahora me doy cuenta, yo antes sí estaba como cerrada, que no lo entendía, ahora que digo que sí existe, ahora sí lo entiendo, exactamente como tú lo acabas de explicar. Yo creo que
tengo otra pregunta. Bueno, sigue, pero después te voy a preguntar otra cosa. Es una cosa de creer que afecta, pero también creo en la palabra. Entonces, el poder de la palabra. Entonces, cualquier cosa que tú manifiestas con tu boca, como Dios dice, la palabra, al principio fue la palabra. Entonces, la palabra es la cosa más importante. Si tú dices que vas a pasar algo, a suceder algo, va a pasar algo. Si tú dices que esa planeta cuando pasa ahí me va a dar más energía, vale, te vas a dar más energía porque lo vas a proclamar con tu boca. Yo creo más en esto, que seguro afecta lo de las planetas y el mar o la energía. Claro, hay algo ahí, pero creo que hay más que eso. Ahora tengo otra pregunta que me vino ahorita a la mente. Como, por ejemplo, en Venezuela es como muy así, hablando de este tema de creencias, que existe mucho la magia negra, vamos a decirlo así, como brujería y todo eso. La gente cree mucho eso, pero desde que yo me mudé por acá, yo más nunca he visto nada de eso. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo...? O sea, eso estuvo presente en tu vida, siempre como que escuchabas que la gente hacía magia negra, trabajos negros a otras personas. Como que yo creo en Dios tan fuerte, yo sé que hay otra energía en el mundo también. Entonces mira, hablando con el vecino, había la vecina al lado. Ah, sí, por eso. Que hacía cosas raras. Entonces, y nosotros sentíamos esa energía pesada aquí. Entonces no voy a... Seguro que lo creo, la energía negra sí existe, eso es seguro, pero es algo que no me atrae, no me... Pero mi pregunta es que si tú lo viste en tu vida como que escucha, porque en Venezuela era hasta en el trabajo, fulanita le hizo eso. Yo crecí con muchos haitianos que ellos hacen mucho vudú, sí, entonces sí. ya como en la familia sí había los tías, había todo. Sí. Y en mi familia había tías que leía la mano entonces o hacía las tarjetas. Entonces sí, era parte de mi vida, de todas esas creencias. Porque yo sé que hay gente que sí, tenemos muchísimos amigos aquí que son ateos, que si no, ni siquiera no creen en nada. Aquí la mejor parte de la gente no son nada. Yo creo que hay algo en la historia de Quebec. No sé, no creo Canadá no tanto porque es la parte de Inglaterra, pero la parte de Quebec es muy católico y en los años 50 el poder de la iglesia fue tan fuerte y tan intenso en las familias que yo creo que todos se separaron de la iglesia y no quiere nada que ver con la iglesia. Entonces es como más ateo que cualquier otro lado, otra parte del mundo. Y es verdad, porque ahora pero yo no sé, yo siento que a veces también la gente cuando es atea, como que no habla de eso, no sientes nada, no es como una gente neutra, que a diferencia de cuando la gente cree en tantas cosas, tú puedes sentir tan fuerte la energía de la persona, entonces como que, pero bueno, no sé, el punto es que en esta ciudad también es multicultural y puedes ver de todo y uno como que ya no se extraña, como no, más bien respetas la religión y la creencia de la otra persona y no te sientes como que te está molestando esa persona. De hecho, con la vecina yo no sabía que hacía sus cositas. Después fue que nos enteramos pero nosotros sí sentíamos la pesadez. Bueno, pero ya gracias a Dios ya se mudó, ya pasó. Y yo decía que era la casa porque la casa es más vieja que Matusalén, es viejísima, pero no tenía nada que ver con la casa vieja, era la vecina. Pero bueno. Mejor que en la casa en Venezuela cuando era el pastor y la anciana de la iglesia venía con sal, echando sal por la casa porque había fantasma por todos lados. Espíritu. Porque si es Venezuela. Porque tú dormiste mal 2 noches, era que no podía ser como el colchón o el calor. No. Espíritu, tenemos que llamar al pastor. Y para que te veas la diferencia, entonces ahora me mudo para acá y yo decía, es la casa que es vieja, y si era la vecina que se leía las cartas, ya la gente pagaba para que la pero viste igual, allá o aquí igual. Sí, exacto, es lo mismo. Pero bueno, y regresando a nuestro tema de relaciones interculturales, dinos 3 consejos que le darías a una pareja que está a punto así, que están dating y están saliendo y solamente lo hemos visto que también tenemos esos amigos que están saliendo con novias o novios que todavía no dominan el idioma. ¿Qué le dirías tú? Intenta primero de pelear en otro idioma. Empieza con pelear. No, pero es la mejor. No, escúchame. Es la mejor experiencia porque hablar, por reír, por divertirse o por
no sé, cualquier Pero cosa es de que día a día. ya va, pero pelear, pero si es que está peleando, tú por ejemplo, si me decías una palabra, una mala palabra en francés, como yo no sé qué significa, no me afectaba. No, Entonces, es fácil para ti de pelear en español y yo en francés. Yo digo al revés. que Como empiezan así. tú vas a ver que cuando tú quieres decir tu punto en otro idioma, especialmente cuando te estás peleando, no puedes gritar o es difícil gritar, entonces ya como es como una gran experiencia eso. Es consejo número 1. Yo creo que si tú no lo has vivido, hay que hacerlo. Segundo, paciencia, porque hay que atender la otra cultura de la otra persona, el idioma, tomar el tiempo para poder entender el otro. Y la paciencia, sí. Y el tercero, no sé, tú. Amor, ponerle muchísimo amor a todo y eso es lo que va a hacer que funcione. Y como les dije antes, hasta traducir las emociones, preguntar qué significa esto para ti cuando estás molesto o cuando estás triste, qué quieres decir con eso, porque a veces en todo eso nos pasa a todas las mujeres también. Suponemos cosas que no son y por eso es que las relaciones se van a pique. Es exactamente eso. Yo voy a decir algo, tú entiendes otras cosas, te imaginas algo. Que no es... Tú empiezas una pelea y yo como, ¿qué? Y al final era que tú no entendiste una palabra, sí, tú interpretaste algo. Porque es que al principio también eso pasa mucho, que como estás traduciendo lo que el otro está diciendo, entonces te quedas en esa parte traduciendo y resulta que la persona lleva 3 kilómetros lejísimos y tú todavía estás traduciendo, entonces después te quedaste ahí y no entendiste nada de lo que está hablando, nada de lo que... Y después, ¿sí entendiste? Sí, claro, dijiste y te sigues, y por eso, ese era mi problema y seguía yo, sí, dijiste esto, y tú, pero si estás diciendo algo que dije hace 3 horas, bueno, pero dijiste esto, y no escuchaste más nada, porque siempre cuando estás tratando de dominar un idioma, traduces en tu cerebro. Por eso te entró un Chucky. Bueno, amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Si ustedes tienen comentarios de cómo son sus relaciones interculturales, amigos, que sea de amigos, porque con los amigos también pasa mucho, pueden dejarnos comentarios en Instagram. Estamos como Dual2Podcast. Porque tuve que cambiarlo porque no está solamente sin ese 2. Y en nuestro canal de YouTube es lo mismo, Dual Podcast, y en Spotify. Nos despedimos, gracias por escucharnos y tenemos como, así como nosotros sentimos todo, sentimos que este proyecto va a partirla. Di algo en francés. Despídete y di algo en francés. Yo también le digo qué hacer. Mangez beaucoup de poutine. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.